justamente el uso, el sabio uso de nuestra energía creadora sexual. Nuestra energía sexual es de un alto valor, de hecho es la energía que nos provee del potencial espiritual. Este potencial espiritual es el que nosotros estamos buscando desarrollar. Cuando nosotros vayamos comprendiendo realmente lo que significa el trabajo de despertar la conciencia, nos vamos a encontrar con tres elementos fundamentales para que esa conciencia, nuestra conciencia, se desarrolle, se logre, ¿cierto?, manifestar en su totalidad. Estos elementos, ¿cierto?, dentro del curso los conocemos como los factores de la revolución de la conciencia, ¿sí? O los tres factores de la revolución de la conciencia. Y están asociados justamente un poco a esta imagen. Esta imagen habla de nuestro estado psicológico actual, es decir, cómo estamos nosotros psíquicamente funcionando hoy día. Esto quiere decir que nuestra psiquis tiene una constitución que cuando nosotros la empezamos a estudiar desde el punto de vista práctico, ¿cierto? Desde el punto de vista de la experiencia, en conjunto con las herramientas que compartimos, te vas a dar cuenta que tiene eh, una lógica y la vas a tú a percibir, tú la vas a comprender. Lo primero que hay que visualizar es que nuestra conciencia no está disponible en su totalidad. Si bien es parte de nuestra realidad psíquica, no está disponible toda porque la gran parte de esa energía está atrapada en el ego. El ego viene a ser el conjunto de vicios, defectos y errores de tipo psicológico que cada uno de nosotros carga en su interior. Lo que hay que comprender es que cada defecto de tipo psicológico, cada uno de ellos, son cientos, son miles, tiene un porcentaje, ¿cierto?, de conciencia atrapada. Esa conciencia atrapada es la que nosotros buscamos recuperar y que gradualmente, poco a poco, se va a ir transformando en la luz, ¿cierto?, en la conciencia, en la fuerza espiritual que reside en nuestro interior, pero que hoy no poseemos. No la tenemos, ¿cierto?, a nuestra disposición. No está disponible para ser utilizada, dada o dado que está atrapada en el ego o en los yoes, en los múltiples defectos de tipo psicológico. ¿Por qué hago esta introducción? Porque es muy importante comprender la didáctica que sustenta toda la explicación de este curso, porque eso es lo que, como te mencionaba, nos va a ayudar a comprender de mejor manera el trabajo que estamos haciendo y en particular la clase que vamos a ver hoy día, ¿vale? Si te surgen dudas, si hay elementos que no quedan del todo claros para ti, ¿cierto? Por favor, permítete hacer las preguntas que necesitas aclarar. Idealmente déjalas para el final, las puedes dejar anotadas ahí en el chat y luego, ¿cierto?, las vemos, las respondemos al final de la explicación, ¿sí? Mi nombre es Omar y tengo el gusto de compartir este curso también, ¿cierto?, como decíamos, como mujer, para quienes estén interesados en recibirlo y poder aplicarlo, ¿ok? Cuando nosotros vamos haciendo la eliminación del ego, cada una de estas porciones de conciencia atrapada en cada uno de los yoes se va liberando, va saliendo, ¿cierto? Esa misma energía que se va liberando, que es nuestra propia conciencia, es una energía que tiene que ser redireccionada, tiene que, ¿cierto?, despertarse de manera total. Y esto se produce a través de la transmutación sexual. La transmutación sexual va a permitir que cada uno de los porcentajes de conciencia que liberamos, ¿cierto?, sea utilizada para el desarrollo de lo que se conoce como el Kundalini. El Kundalini es la energía creadora sexual que se encuentra, ¿cierto?, ascendiendo por la columna. Es decir, vamos a producir un ascenso de la energía creadora sexual por la columna y eso va a llegar hasta el cáliz o el cerebro. Esto, ¿cierto?, que nosotros tenemos este cáliz, ¿cierto?, es el que se va a iluminar. Se va iluminando y eso es lo que va permitiendo en su ascenso
es desarrollar todas nuestras potencialidades, todas nuestras capacidades. Pero para eso hay que recuperar la energía, hay que hacerla, ¿cierto?, nuevamente nuestra propia y poder desarrollarla. Entonces lo que vamos a entender, ¿cierto?, que lo que buscamos es alcanzar la castidad. Y esa castidad es, ¿cierto?, de un extremo valor, de una extrema importancia. Lo que hay que comprender también es que la castidad, ¿cierto?, se logra transmutando la energía sexual sin perderla jamás. Es decir, cuando nosotros logramos sostener la energía creadora sexual con nosotros, sin llegar al orgasmo, sin llegar al espasmo, sin, ¿cierto?, fornicar, nosotros estamos generando un caudal de energía en nuestro interior que va a permitir luego desarrollar este kundalini. Esa es la castidad. No confundirla, ¿cierto?, como decimos ahí, con el celibato. Nosotros no buscamos ser célibes, buscamos no fornicar la energía y tenerla con nosotros, ¿cierto?, utilizándola en el acto sexual de manera inteligente, sabia, ¿cierto?, creadora. Bien, como decíamos, la importancia de esta energía en nosotros es que nosotros vamos a poder desarrollar en el ascenso del Kundalini, ¿cierto?, por la columna, por cada uno, ¿cierto?, de los, de las vértebras, a través de lo que se conoce como el Nadi Chitra. El Nadi Chitra, ¿cierto?, es el canal que está al interior del canal medular central. Ese canal medular, ¿cierto?, se conoce en el oriente, ¿cierto?, en el Indostán, como, ¿cierto?, el canal del Kundalini, ¿cierto? En realidad, lo que buscamos es despertar el fuego y que éste empiece a ascender por la columna, vértebra por vértebra, y lo que va desarrollando, ¿cierto?, son todas las potencialidades que están asociadas a nuestros chakras, que están, ¿cierto?, en el cuerpo astral. Cuando llega la energía hasta el cerebro, hasta el cáliz, ¿cierto?, es que se ha desarrollado todo nuestro potencial en una primera parte. Perfecto. Entonces, lo que hay que comprender, y por qué la explicación, si nosotros anhelamos el desarrollo de la energía sexual, pero nosotros, ¿cierto?, a través de la columna, a través del despertar del Kundalini, pero si nosotros estamos expulsando, estamos forzando, estamos, ¿cierto?, sacando del cuerpo esta energía, lo que se está en realidad produciendo es que no estamos dando las condiciones para que algún día, a través de la práctica del sexo, ¿cierto?, del supersexo, se produzca esta transmutación. Por eso la importancia de esta clase. Y es así como desde el punto de vista más profundo se va produciendo la transformación total de la persona para reconectar, ¿cierto?, su aspecto físico, su parte humana, con su propia divinidad, que es lo que realmente buscamos cuando buscamos el conocimiento de sí mismo. ¿Ok? Entonces, dada esta explicación, vamos a comprender la importancia de estudiar tanto las poluciones nocturnas como las caídas sexuales. Ambas situaciones, ambos eventos o hechos, justamente vienen a arrebatarnos, a quitarnos la energía sexual. Y por lo tanto, es allí la importancia de estudiarla, ¿cierto?, en detalle. De esa manera, ¿cierto?, cuando ya toda la energía sexual ha sido recuperada, ¿cierto?, es decir, se la hemos arrebatado al ego, porque recuerda que es en el ego donde está esta energía, la vamos a poder, ¿cierto?, o vamos a lograr el total potencial que en nuestro interior existe. ¿Ok? Eso significa que vamos a crear unos cuerpos internos, ¿cierto?, como el cuerpo astral, que va a pasar a ser solar, el cuerpo mental, que también será solar, y así también el cuerpo causal, ¿cierto?, etcétera. Bueno, es decir, llegaremos a desarrollar unas características que nos van a permitir la percepción y la experiencia no solo en este mundo físico, sino que también en las demás dimensiones. ¿Ok? Bueno, explicado este punto, es importante que comprendamos qué es una polución nocturna. Cuando nosotros hablamos de polución, hablamos, ¿cierto?, de la pérdida de energía sexual durante el sueño. Nosotros estamos durmiendo, ¿cierto? Viene un sueño erótico y la persona, dada ese sueño erótico que está ocurriendo en la quinta dimensión, eh, experimenta la pérdida de energía sexual en el mundo físico. ¿Y por qué se da esto? Porque el cuerpo astral lunar, que es el que vemos acá, ¿cierto?, está conectado
con el cuerpo físico a través de lo que se conoce como el cordón de plata. Este cordón de plata lo que permite es que todas las experiencias que se vivan allá se puedan, ¿cierto? En el mundo astral, todas las experiencias que se viven en el mundo astral, se pueden llegar, ¿cierto? A plasmar inclusive en el mundo físico. Y una de estas es, ¿cierto? La polución nocturna. Entonces, es por eso que ocurre la polución nocturna. Esa es la fenomenología. Entonces, lo que nosotros queremos es ya empezar a no perder la energía más de esta manera, sino es que empezar a evitar, ¿cierto?, las poluciones nocturnas. Y por otro lado están las caídas sexuales. La caída sexual en realidad tiene que ver con la misma situación, mas sin embargo, es en el acto sexual. Cuando una pareja está unida para practicar el suprasexo, ¿cierto? Es decir, el falo y el yoni están unidos, está la pareja unida sexualmente, puede venir, ¿cierto?, una caída sexual, o se habla de caída sexual, cuando la energía sexual se sale del cuerpo, es decir, llegamos al orgasmo, al espasmo, ¿cierto?, a la eyaculación, a la fornicación. Todos esos fenómenos, ¿cierto?, que nosotros entendemos como parte del acto sexual, en realidad lo único que están haciendo es agotarnos la energía sexual porque se están perdiendo, ¿cierto?, millonadas de átomos solares que se van con la energía sexual y que en definitiva son los que necesitamos para nuestro propio desarrollo interior. Cuando una pareja se decide a practicar el suprasexo, lo que realmente busca en primera instancia es unirse sexualmente sin llegar al orgasmo, sin llegar al espasmo, sin perder la energía, sino que aprender a, ¿cierto?, transmutarla, llevándola desde las gónadas sexuales hasta el cerebro. Esto es lo que se necesita para lograr, ¿cierto?, realmente ese despertar que todos estamos, ¿cierto?, trabajando en ello. Entonces, ambas situaciones, poluciones nocturnas y caídas sexuales, son definitivamente un problema para aquellas personas que estamos en el trabajo de la transmutación o de la creación de estos cuerpos internos o del desarrollo del Kundalini. Bien, entonces vamos a revisar una serie de situaciones, alrededor de 11, ¿cierto?, aspectos en que nosotros vamos a propiciar inconscientemente por el hecho de estar, ¿cierto?, aprendiendo inicialmente a manejar nuestra energía sexual. Si nosotros no tenemos estas cuidados, estas, ¿cierto?, precauciones, probablemente se nos va a dificultar mucho el cuidado de la energía sexual y vamos a estar igual cayendo en las poluciones, igualmente llegando a la caída sexual. Y por lo tanto, ¿cierto?, la idea es que aprendamos a primero de qué se tratan y luego a trabajarlas para que no se produzcan ninguno de estos dos procesos. El primero, ¿cierto? Ya entramos en materia profunda, ¿cierto? Es la no transformación de las impresiones, ¿vale? ¿Qué significa esto? Aquí vamos a comprender que existe un fenómeno que son las impresiones. Las impresiones son toda aquella información que viene desde el mundo físico y las capturamos a través de los sentidos. Todo lo que viene desde afuera, todo, es percibido por el tacto, por el olfato, ¿cierto? Por la vista, por el oído, y se produce, ¿cierto? Eso produce un impacto en nuestro mundo interior, en nuestra mente, principalmente. Entonces, hay muchísimas impresiones que a nosotros nos van a estimular, ¿cierto?, sexualmente. Y esto, ¿cierto?, es lo que debemos comprender y conocer, ¿sí? Estas impresiones son situaciones que nos activan sexualmente. Ve a una persona, ¿cierto?, del sexo opuesto, ¿cierto?, le produce una atracción, y si uno se queda mirando ahí, se fascina, y luego entra en otro proceso que vamos a ver seguido. Pero la impresión, ¿cierto?, uno no la transformó, y por eso es que ingresa en nuestro mundo interno, y luego eso se transforma, ¿cierto?, en una fantasía erótica y en un sueño o una polución nocturna. Es algo muy sencillo de comprender. Si uno lo ve, ¿cierto? Realmente uno hasta lo puede estar propiciando muchas veces sin tener conocimiento de lo que está haciendo. Y justamente como no tiene conocimiento de lo que está haciendo o no tiene, ¿cierto?, una intencionalidad de cuidar su energía sexual, le da, ¿cierto?, rienda suelta. De hecho, lo propicia.
Se queda mirando a la gente que le atrae, ¿cierto? A veces el olor, le gustó el aroma, ¿cierto? O le gustó cómo habla, ¿cierto? La persona, o le produce atracción cómo está vestida, etcétera. Todas esas impresiones van quedando dentro y al no ser transformadas, el yo las toma y las transforma, ¿cierto? En un sueño erótico. Entonces, ¿cuál es la fórmula para empezar a transformar estas impresiones, para impedir que sigan, ¿cierto? Entrando a nuestro mundo interior y llevarnos, ¿cierto? A la fascinación, al sueño y a la fantasía, es aprender a estar primero en vigilia. Esto lo enseñamos en detalle en varias de las clases del curso, pero es fundamental comprender que la vigilia, que es decir, estar vigilantes de lo que está pasando con nosotros, es una de las más fundamentales herramientas para empezar el proceso de conocernos a nosotros mismos. ¿Qué significa que vamos a estar en vigilia? Que vamos a estar mirándonos a nosotros mismos. Cuando hay una mirada de alguien, ¿cierto? ¿A dónde va nuestra atención cuando miramos en el día, ¿cierto? En la locomoción, en la calle. ¿Qué olores nos producen, ¿cierto? Cierta estimulación sexual? Cuando alguien, ¿cierto? Nos toca, nosotros tocamos a alguien, inclusive este del mismo sexo, no importa. Hay un proceso de impresión que estamos recibiendo y lo vamos a empezar a ver en nuestra propia corporalidad. Vamos a empezar a estudiar cómo las impresiones afectan nuestros centros, inclusive hasta nuestro centro sexual. El centro instintivo se activa y se siente, ¿cierto?, impresionado y quiere inclusive entablar una conversación o acercarse. El centro instintivo es muy poderoso en eso, ¿cierto? Nos llegan impresiones auditivas, alguien tiene una voz delicada o alguien tiene una voz muy, muy fuerte, muy ruda, ¿cierto? Todo eso va estimulando nuestra sexualidad. Y todo eso, al no estar siendo transformado, inmediatamente queda grabado en nuestra psiquis y luego es utilizado por los defectos que se sueñan por allá en el astral con una persona, ¿cierto? Ahí manteniendo una cosa sexual, un acto sexual derechamente, o hay un flirteo, hay una cosa ahí que está ocurriendo que era parte, ¿cierto?, de esa fantasía. Bien, vigilia. Lo más importante es estar vigilante de sí mismo. Descubrir cuando están esas impresiones ocurriendo. Descubrirnos cuando estamos frente a alguien del sexo opuesto o cuando hay algo que nos estimule. Y luego, ¿cierto? Hay un fenómeno que se llama, ¿cierto? Es el recuerdo de sí. Recordarse de sí mismo significa recordarnos que tenemos y llevamos la divinidad por dentro y que estamos en la búsqueda de poder desarrollar esa divinidad, esa espiritualidad que tenemos dentro. Necesita ser recordada, uno necesita recordarla para poder tener ese anclaje, vamos a llamar, con ese trabajo que estamos iniciando, con esa búsqueda de ya no seguir perdiendo la energía sexual. Al solo recordarlo de sí mismo ya empezamos, ¿cierto?, a transformar esa impresión porque ya inmediatamente ponemos la atención en lo que de verdad es importante y no en lo que es pasajero. Todas las impresiones que nos llegan de afuera son pasajeras. Y como son pasajeras, son víctimas o son parte del tiempo. Es decir, que con el tiempo esas van a dejar de existir. Por eso el recuerdo de sí es tan importante, porque cuando yo me doy cuenta que esa imagen que vi, una persona que me atrajo, que me provocó, que me estimuló, es pasajero. Es pasajero porque esa persona está sujeta al tiempo y va a dejar de ser eso que estoy viendo. La persona que es guapa se va a poner vieja. La persona, ¿cierto?, que está voluptuosa se va a poner, ¿cierto?, ya luego flacuchenta y arrugado, ¿cierto? La persona que se ve varonil, ¿cierto?, viril, muy, muy guapo, atractivo, bueno, tantos ya años, ya esa persona. Es decir, está sujeto al tiempo. Cuando nos acordamos de sí, nos acordamos de que en realidad nuestro espíritu, nuestra divinidad es eterna. Esa transformación puede ser tremendamente importante si la ejercitamos respecto a las impresiones. ¿Ok? Segundo aspecto a tener en cuenta, las identificaciones. Esto es bien interesante. Identificarse significa que uno se queda, ¿cierto?, vamos a decirlo en sencillo, pegado con algo afuera. Pero puede ser no solo una persona del sexo opuesto, también un ataque de ira, puede ser una pelea, una discusión, un problema en el trabajo.
una preocupación, ¿cierto? Que me colma el pensamiento. Todos esos procesos, ¿cierto? Que son de identificación, agotan profundamente nuestra energía y debilitan la energía. Cuando hablamos de debilitamiento significa que perdemos la fuerza, la potencia sexual, y la persona puede ir al acto sexual y definitivamente no se encuentra con todo su potencial energético para realizar el acto sexual, o más bien, ¿cierto?, para sostener la energía consigo mismo. ¿Por qué? Porque la energía se ha debilitado por esas identificaciones durante el día. Una pelea, una discusión, ¿cierto? Un mal rato de ese tipo, hasta en el tráfico o en la casa, eso produce mucha debilidad, ¿cierto?, de nuestro sistema sexual. Y eso, esas identificaciones son, ¿cierto?, necesario trabajarlas. ¿Cómo se trabaja? A través de la eliminación de los defectos o de los yoes que participan en esa situación. Si yo tengo un defecto o defectos de la ira, para dejar de identificarme con la ira, ¿cierto? Con la discusión, con la pelea, debo entonces aprender a eliminar esos yoes. Perdón, estábamos viendo un problema técnico. Gracias. Bueno, si te das cuenta entonces, cuando nosotros aprendemos a descubrir el ego que está produciendo esta identificación, eso es importantísimo aprender a eliminarlo. Esa eliminación nosotros la enseñamos en el curso y se hace a través de una petición de tu divinidad. Cada uno tiene a su madre divina por dentro. Esa madre divina, ¿cierto?, es su propio Dios madre. Y uno le debe pedir a esa divinidad de manera sencilla, de manera mental, pero sencillo, pero sí directo. Madre mía, mátame ese yo de la ira. Cuando uno se ve enfrentado, enfrascado en una discusión, en una pelea, en un mal momento. Se ve que quiere pasar adelantando auto porque ya está atrasado. Madre mía, mátame ese yo acelerado, ese yo nervioso, ese yo impaciente. Madre mía, mátame ese yo. ¿Cierto? Se ve enfrascado en situaciones tal vez de codicia, que quiere ganarse, ¿cierto?, un bono, que quiere terminar la meta, que quiere alcanzar no sé qué, etcétera. Se ve en todas esas situaciones y las sufre, las padece, está identificado con esa situación. Madre mía, mátame ese yo, que me tiene ahí atrapado, que veo que estoy intentando luchar y luchar y luchar, y pierdo, ¿cierto?, el recuerdo de mí mismo. Cuando vamos eliminando todos esos yoes que nos la identificación, lo que estamos logrando en el fondo, ¿cierto?, es empezar a cuidar nuestra energía sexual. Estamos, ¿cierto?, empezando a resguardarla. No se está, ¿cierto?, perdiendo ni tampoco se está debilitando cada uno de estos centros, principalmente la energía y el centro sexual. Esto es respecto a las identificaciones. Esto le va a interesar mucho a las personas que realmente están en este trabajo, porque se van a dar cuenta que efectivamente, cuando una persona se identifica durante el día, efectivamente llega al acto sexual y no es la misma energía, no es la misma potencia, no es el mismo energetismo que cuando ha logrado no estar identificado. ¿Ok? Tercer elemento a estudiar y comprender, la lascivia. Todos nosotros, ¿cierto?, hemos fomentado la lascivia, el deseo frustrado, ¿cierto?, de sexo. Es decir, la lascivia es cuando yo estoy con alguien, tal vez, o vi a alguien en la televisión, en el celular o en la calle, en fin, y produzco, ¿cierto?, una fantasía. Me imagino con esa persona que me habla, que yo le hablo, que hacemos tal y cual, etc. Pero bueno, eso pasa en el mundo interior, eso no ocurre afuera, no se concreta nada. Entonces, todo ese imaginario, toda esa fantasía se transforma en la lascivia, que en realidad se va nutriendo con más fantasía. Mientras más fantaseo, más lascivia voy produciendo. Entonces, claro, cuando esa lascivia no ha sido realmente descubierta y eliminada, entonces se transformó en un sueño que yo tengo en mi mente, una fantasía. Y luego se transforma en
hechos allá en el mundo astral. Es decir, voy a concretar los yoes. Vuelve uno a ver la misma persona que le gustó, que le atrajo, no sé qué, y allá se ve en el acto sexual. Listo. Vuelve a producir nuevamente lo que hablábamos, ¿cierto?, de la polución nocturna y o la caída sexual si es que estoy en el acto sexual, ¿cierto?, en el suprasexo, y me viene el recuerdo, llega el recuerdo de esa persona por allá mientras estoy unido con mi pareja. Entonces, evidentemente aquí lo que toca es empezar un trabajo detalladísimo, muy fino, con todos estos yoes que tenemos de la fantasía. Cada vez que nos imaginamos por ahí con una persona, ese es nuestro yo de la lascivia, ¿cierto? Que está produciendo esa fantasía y que nos lleva a la caída o a la polución. Se requiere mucha vigilancia de nuestros pensamientos, pero muchísima, para poder descubrir cada cosita que nos activa ese proceso de la fantasía. Aquellas personas, ¿cierto?, que empiezan a tener esta capacidad, van a empezar a notar claramente, ¿cierto?, que su mundo mental empieza a disminuir la fantasía hasta el punto que se elimina, se erradica completamente. Hemos estado acostumbrados nosotros a darle rienda suelta a la fantasía, esa es la verdad. Entonces estamos en una construcción, estamos destruyendo al yo para empezar a darle espacio, cabida a este energetismo, ¿cierto? A reconquistar, a recuperar el energetismo que realmente necesitamos, que es nuestra propia energía creadora. Ese es el número 3. 4, recuerda, si te van quedando detalles, lo vas anotando y luego lo vamos a aclarar. Los detalles lujuriosos del diablo. El yo de la lujuria es un yo que nosotros hemos creído siempre como muy normal, natural. Hemos sido entrenados para esto, es verdad. Pero cuando uno empieza a estudiar estos yoes, se va a dar cuenta que son muchísimos detalles que se nos manifiestan de distintas formas. Hay una clase específica donde nosotros atendemos el yo de la lujuria, cómo estudiar y trabajarlo, que precisamente es la clase número 43. Pero nosotros, en la medida que vamos haciendo estos estudios, vamos a lograr detallar aún más estos yoes. Estos yoes son muy sutiles, por eso se llaman detalles de la lujuria. Son pequeñas manifestaciones del yo de la lujuria. Por ejemplo, en la locomoción colectiva. Tal vez a uno, ¿cierto?, le gustó a alguien por ahí que está en la misma locomoción y, ¿cierto?, de manera muy, a veces inconsciente, se acerca uno para rozar a esa persona, ya sea con la mano, ¿cierto?, con el cuerpo, sentir y hacerse sentir. Eso es un detalle de la lujuria. Cuando tenemos, ¿cierto?, la tendencia a hacer bromas o chistes de doble sentido, cuando una persona se autoobserva, va a descubrir que detrás de esas bromas, esos chistes o esas palabras, ¿cierto?, de, 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 mm, de connotación sexual, son y activan nuestra energía sexual. Y eso, ¿cierto?, justamente lo que produce la alimentación, el alimento, ¿cierto?, del yo, el defecto de la lujuria. Evidentemente, lo que produce esto es lo mismo que veíamos anteriormente, la debilitación de la energía sexual, y eso va restando mucha potencia sexual. Por eso se producen, ¿cierto?, los problemas sexuales que hoy en día se viven. La mayoría de las personas tiene dificultades o problemas, ¿cierto?, en la sexualidad, producto de que en realidad es un yo que está presente en muchas formas. La forma, ¿cierto?, en que nosotros utilizamos el verbo, en la forma en cómo nosotros nos vinculamos con los demás, cómo hablamos con los demás, cómo nosotros, ¿cierto?, nos vestimos. Toda nuestra forma, ¿cierto?, física de vestirnos y de funcionar, muchas veces está detrás de ello detalles de la lujuria, ¿cierto?, que nosotros estamos siendo inconscientes de aquello. Cuando una persona empieza los estudios de esos yoes, entonces empieza a darse cuenta de que se está produciendo o se está alimentando su propia lujuria. Entonces, detalles hay muchísimos. Un piropo, ¿cierto?, que uno le echa a una persona que le dice, detrás de eso probablemente va a descubrir que hay un detalle de lujuria de uno, ¿cierto? Vamos a descubrir, pero
cantidad de cositas que pensábamos que no son importantes y que luego uno se da cuenta que son tremendamente importantes porque le están cada uno de esos robando la energía creadora sexual. Se le están, ¿cierto?, saqueando. Todo lo que entra por nuestros sentidos, ¿ciertos? Son procesos, desde el punto de vista sexual, son procesos en los cuales tenemos que tomar conciencia, descubrirnos. Aquí no se trata, por favor, que se entienda muy bien, de generar eh, una restricción en la acción. No. Lo que se trata es de descubrirnos en las acciones, de ser capaces, ¿cierto?, de ponernos atención y descubrir esos detalles, cómo están funcionando en nosotros. Todo eso va a ser fruto del propio trabajo individual y del autodescubrimiento. Quinto, esto ya, ¿cierto?, es bien fuerte porque hay personas que lo han vivido y otros que creen que no existen, ¿sí? Los ataques de brujos o brujas. Estos existen. Los brujos, ¿cierto? Existen. Lo que pasa es que nosotros, si no hemos tenido la experiencia, nos parece algo lejano, algo, ¿cierto?, ilusorio, algo fantasioso. Pero las personas que han tenido la experiencia de verse enfrentado o verse, ¿cierto?, ante una entidad, un ente que no es físico y que efectivamente, ¿cierto?, le intenta robar la energía sexual a través del acto sexual, es una experiencia, ¿cierto?, de que no es agradable. Muchas veces en sectores más bien apartados, alejados de la ciudad, se da bastante más comúnmente, pero también en los lugares, ¿cierto?, en la ciudad, en lugares donde muchas veces la gente está en clausura, ¿cierto? Las monjas o los monjes de clausura lo viven también. O sea, no por estar separados de las personas, se aleja uno de esta posibilidad. Los brujos y las brujas, ¿cierto? Las calchonas, los zánganos, etcétera, ¿cierto? Tienen una apetencia por la energía sexual. De hecho, lo que buscan es unirse sexualmente con la persona que es su víctima. Y lo que están haciendo, lo que están buscando en el fondo es nutrir su propia lujuria. El brujo, la bruja, vive de la energía sexual de las personas a las cuales, ¿cierto?, se une sexualmente. Estas se mueven a través de la cuarta dimensión. No se mueven, ¿cierto?, en el mundo físico. A veces aparecen físicamente, sí, pero se han desplazado a través, ¿cierto?, de la cuarta dimensión, metiendo el cuerpo físico de ellos, de ellas, ¿cierto?, en la cuarta dimensión y apareciendo en otro lugar. Eso se simbolizaba en la antigüedad a través de la escoba, ¿cierto? La escoba era el símbolo de este viaje que hacían o que hacen estos brujos. Y aquí encontramos brujos que tienen distintos nombres en distintos lugares del planeta, del mundo. Lo importante es saber que si una persona está teniendo ataques, ¿cierto?, de brujos o brujas, ¿cierto?, y sexualmente está siendo evidentemente castigado o está siendo, ¿cierto?, utilizado sexualmente, a veces por la propia psiquis de la persona, porque a veces atraemos los brujos nosotros con nuestra psiquis. Hay una forma que es a través del uso de las tijeras de acero. Estas tijeras de acero, tijeras, ¿cierto?, que se dejan en cruz abiertas, ¿cierto?, bajo la cama, se les riega mostaza negra alrededor, se le hace un círculo, y luego, ¿cierto?, se le pide al elemental, se le ruega al elemental de la mostaza, que sea él, ¿cierto?, el que nos ayude, ¿cierto?, a defendernos de esta bruja. Lo que le hace el elemental, ¿cierto?, que también está en la cuarta dimensión, es que cuando aparece la bruja o el brujo en la habitación, ¿cierto?, las tijeras se cierran y al cerrarse, ¿cierto?, atrapan, ¿cierto?, la entidad, atrapan al brujo. Y esto, ¿cierto?, este brujo queda ahí en ese lugar atrapado y queda de hecho expuesto o expuesto. Ya con eso, ¿cierto? Lo que ha provocado uno es eh, capturar a esa entidad, pero esa entidad no la queremos retener. Lo que estamos en el fondo es produciendo que esa entidad agarre tal miedo, tal susto, ¿cierto? Que nunca más vuelva a ir a buscarnos como material de esa, ¿cierto? Acto sexual en el cual roba la energía. ¿Vale? Ese es el ataque de los brujos o brujas. Perfecto. Ataques durante el sueño. Esto en realidad es
va de la mano un poco con lo interior. Muchos de los ataques que nos ocurren, que pasan, están directamente ligados con el hecho de que no hemos realizado, ¿cierto?, unos procesos, esto sobre todas las cosas a la hora de dormir, pero también durante el día, unos procesos de limpieza y de encerramiento de nuestro espacio donde nosotros estamos o donde vamos a tener el acto sexual, donde vamos a practicar la magia sexual. Estos son, ¿cierto?, el Belilín y el círculo mágico. Cuando nosotros realicemos, ¿cierto?, la práctica del suprasexo, es imprescindible hacer el Belilín, que es un cántico que nosotros enseñamos en la clase número 7, es una conjuración para limpiar el ambiente. Y luego, ¿cierto?, el círculo mágico, que lo que viene es a encerrar ese lugar donde nosotros estamos practicando o donde estamos simplemente realizando nuestras actividades. Lo que buscamos, ¿cierto?, es que siempre, siempre estemos encerrados. Y también conocer y manejar la conjuración de Júpiter. La conjuración de Júpiter, ¿cierto?, lo que hace es una herramienta de protección, de defensa, cuando se está viviendo algún ataque, ¿cierto?, en el mundo astral. Entonces, cuando nosotros empecemos a meternos derechamente en el trabajo sexual, o ya desde hoy, en la medida que vayamos cuidando nuestra energía sexual, vamos a hacer, ¿cierto?, o vamos a tener la posibilidad de cuidarla a través también de mantener la práctica sexual, realizando el Belilín y el círculo mágico, para poder, ¿cierto?, evitar las caídas sexuales o los ataques, ¿cierto?, que se producen internamente. Otro aspecto que es fundamental, fundamental conocer, es la influencia de las comidas en nuestra energía sexual. Esto es muy importante. Nuestra energía sexual se produce gracias, ¿cierto?, a lo que comemos, gracias, ¿cierto?, a lo que vemos y gracias a lo que olemos. Es decir, estas impresiones, ¿cierto?, van plasmándose en nuestra energía sexual y van dándole la calidad. La energía sexual, mientras mayor calidad tiene, ¿cierto?, está en mejor condición para ser transmutada. Pero también entender que hay cierto tipo de comidas que de hecho nos va a afectar al punto de poder llevarnos a poluciones o a caídas sexuales. Una de ellas, y por favor, esto es muy importante, ¿cierto?, es el cerdo. El cerdo, el marrano, ¿cierto?, como se le conoce en otros lugares, es un animal de característica involutiva. ¿Qué quiere decir eso? Que sus átomos, la constitución atómica del cerdo, ¿cierto?, es eh, un, una carne que no tiene, ¿cierto?, ninguna calidad o calidad nutritiva. No es alimenticio para el cuerpo y más bien, ¿cierto?, carga nuestro cuerpo y carga nuestra energía sexual con átomos relacionados con la lujuria, ¿sí? Hay una clase donde nosotros profundizamos los aspectos de los mundos evolutivo y involutivo, evolutivo y evolutivo e involutivo, y donde vemos, ¿cierto?, que se produce en realidad con el cerdo. Lo que hay que comprender es que eh, de hecho, esto es muy conocido en el mundo de los judíos también, en la ciencia también lo conoce, ¿cierto? El cerdo está cargado de triquinas. La triquina son verdaderas larvas, que son las que realmente constituyen la carne, ¿cierto?, del cerdo, y esas mismas larvas, esas triquinas, son las que en realidad la gente llama comida, pero en realidad son larvas que lo que producen es, ¿cierto?, como explicaba, que la persona tenga o acelere sus procesos de lujuria. Nosotros todos tenemos el yo de la lujuria, pero el cerdo viene a acelerar, a aumentar, ¿cierto?, esta energía de lujuria y lógicamente activa mucho el deseo por la eyaculación, por la fornicación, por llegar al orgasmo. ¿Ok? Trate uno de mantenerse alejado del cerdo. Todo lugar donde se cocinó cerdo está impregnado de estas triquinas, de estas larvas. Búsquelo, si quiere, no tiene por qué usted creerlo, búsquelo ahí en internet, ¿cierto? Estas triquinas se va a dar cuenta que es la base de muchísimas enfermedades que viven los seres humanos. Y todos los recipientes donde se cocinó, todo lugar donde se preparó cerdo, va a quedar cargado con estas larvas. El pescado sin escama, bagre o pescados de humedal que se alimentan con fecas. Estos pescados habitualmente tienen la guata, la panza plana, tienen bigotes largos, ¿cierto? Y se alimentan, son como anchos, se alimentan de los residuos, de la porquería que queda en el fondo.
Recuerde que el mar ahí está utilizándose como, como una letrina, como un baño. Todos los residuos nuestros de las ciudades llegan a los mares y allá los mares decantan y todos los peces que viven allí en los fondos se comen eso y eso es lo que en realidad le dio forma. Entonces todos los peces como el bagre, que es muy conocido, ¿cierto? Tienen una característica particular, es que no tienen escamas estos peces y que se comen la caca. Y por supuesto que evidentemente la calidad de eso no es para nada sano. Bien, el pescado, ¿cierto?, de criadero, son los salmones, las truchas, en fin, todos estos peces de criadero que se alimentan, ¿cierto?, con estos alimentos peletizados, ¿cierto?, en pellet. Esos alimentos peletizados, ¿cierto?, también están cargados de elementos orgánicos de residuos, de los mismos, ¿cierto?, de las chancherías, sacan mucho de esto, de los residuos de los huesos y de todo lo que sobra, que se va a botar, en realidad lo mezclan con una serie de otros elementos para generar lo que llaman alimentos, y estos se terminan siendo el alimento de los salmones, de las truchas y todas estas cosas, ¿cierto? Tan ¿cierto? Atractiva para mucha gente. Bueno, lo sepa uno que se está comiendo porquería solamente. Todas las comidas que sean tóxicas. ¿Qué es lo interesante? En realidad, tóxico es todo lo que tiene cierto procesamiento. Todos los alimentos procesados, y qué decir de los ultraprocesados, es decir, ya cuando no tiene prácticamente ningún elemento orgánico, son alimentos que no son alimentos, son comidas, ¿cierto? Que en realidad vienen a ser las que constituyen nuestra energía sexual. Decíamos que nuestra energía sexual es fruto de nuestra alimentación, de nuestra respiración y de lo que nosotros, ¿cierto?, percibimos a través de los sentidos. Entonces, cuando nosotros comemos alimentos tóxicos, ¿cierto? Como las bebidas de estas carbonatadas, ¿cierto? Los alimentos que ya no tienen ninguna constitución orgánica o los que son procesados químicamente, los que tienen colorantes, los que tienen ciertos endulzantes, edulcorantes, todos esos alimentos en realidad lo que vienen es a degradar la energía sexual. Luego vemos justamente aquí todos los embutidos, las carnes procesadas y las encurtidas o alimentos encurtidos. Todos son alimentos, ¿cierto?, que ya no son alimentos, porque en la práctica están cargados de sales, ¿cierto?, de colorante nuevamente, de elementos, ¿cierto?, que le dan sabor, saborizantes, y que ponen un poco de otras cosas que son, ¿cierto?, sobrantes de otros animales. Y por lo tanto, ¿cierto?, le dan la apariencia de algo todavía cárnico, por ejemplo. Los embutidos realmente no tienen nada de carne, son solamente ciertos residuos de otros alimentos y cargados con estos otros tóxicos. Esto lo saben perfectamente las personas que trabajan en la química alimenticia o alimentaria, que le llaman, ¿cierto? La industria alimentaria sabe perfectamente esto y no tiene ningún reparo. Somos nosotros los que estamos llamados a dejar de comer la porquería, ¿cierto?, que estamos comprando y además la pagamos y no barato. Todos los encurtidos son aquellos alimentos que pasan por proceso, ¿cierto?, de añejamiento. Todos los encurtidos, el picle, la cebolla, ¿cierto? Las mostazas, no todas, pero hay mostazas, ¿cierto?, que son verdaderos porquerías, hay mostazas que son de muy buena calidad también, pero los que pasan, ¿cierto?, por los procesos, ¿cierto?, en donde se van añejando, se van envejeciendo, y si uno conociera esos lugares donde se hacen estos procesos, se le quitarían inmediatamente las ganas de comer encurtido. Licores, todo el alcohol para nosotros, ¿cierto?, eh, activa todas nuestras bajas pasiones y evidentemente que impide en nosotros la castidad. Entonces, aquel que quiere levantar su energía sexual, aquella persona que quiere despertar su conciencia, si luego se va estudiando, se va mirando, ojo, que no es que deba dejar nada de esto, porque sí, si uno se quiere meter a estudiarse a sí mismo, bueno, vea qué es lo que come, qué es lo que está logrando con eso. Esa es la invitación. Entonces, idealmente comidas frescas, comidas, ¿cierto?, que tengan, ojalá, el menor proceso posible, ojalá que sean extraídas, ¿cierto?, y uno utilizarlo como comida. Todo esto, todos estos alimentos, en la medida que nosotros, ¿cierto?,
lo sigamos consumiendo, van a propiciar poluciones y caídas sexuales de manera, ¿cierto?, habitual. Bien, nivel del vaso. Ya vamos en el número 8. ¿Qué es el nivel del vaso? La energía sexual es producida en nuestro cuerpo por la glándula pineal, ¿cierto? Se llega la instrucción y baja, ¿cierto? La instrucción para el desarrollo, la producción de la energía sexual. Esta energía sexual, en la medida que no se utilice, ¿cierto? Se va acumulando. Y eso se le llama, ¿cierto?, el nivel del vaso, cual como fuera, ¿cierto?, una taza, ¿cierto? Tiene distintos niveles. Y eso lo que va a producir es que en algún minuto ese nivel va a llegar hasta el máximo. Y ahí luego, ¿cierto?, viene la polución. Solamente porque el vaso se llenó. Esto es muy interesante. Al menos para todos nosotros que estamos en esta búsqueda, nos vamos a dar cuenta de que aquí vamos a tener una fuente permanente, ¿cierto?, de trabajo, porque la naturaleza nos produce esto. No es que tengamos algún problema realmente, no, el nivel del vaso se va a llenar. Y cuando se llena, ¿cierto?, se rebalsa. Entonces lo que vamos a tener ahí es que cada vez que si no estamos practicando el suprasexo, se va a dar cuenta uno porque va a tener un deseo sexual activado, producto de la propia energía sexual que está allí circulando. ¿Se entiende? Entonces, si una persona está practicando el suprasexo, no tendrá ningún problema, para nada, porque está practicando permanentemente y está movilizando esta energía sexual, la está transmutando. Pero cuando no, claramente, ¿cierto?, va a poder entrar o podrían darse problemas respecto a las poluciones nocturnas, que es cierto, es muy típico cuando uno está soltero o por alguna razón no está pudiendo practicar el suprasexo. Entonces, bien, hay una herramienta que es cierto el uso de pranayama. Acá hay un pranayama que nosotros vamos, de hecho, a enseñar y lo vamos a practicar luego que terminemos la explicación de la clase, porque esto es muy importante que lo manejemos, lo utilicemos a diario. Esta información no es para llenar la cabeza de ideas y de información, no. Es para que lo logremos practicar, logremos empezar a cuidar la energía sexual, logremos empezar a darle una canalización, logremos empezar a hacer que nuestra energía sexual realmente se quede con nosotros. Vamos a fortalecernos mucho anímicamente, vamos a tener, ¿cierto?, mucha energía, mucho ánimo y también muchas ganas de seguir, ¿cierto?, el trabajo interno. Las personas que están en la vida fornica, que fornica, que fornica, la verdad que lo que están haciendo es simplemente apagar su propia luz. Bien, esta sublimación se fundamenta en comprender que la energía, ¿cierto?, como aparece en la imagen, viene desde las gónadas, ¿cierto?, una vez baja, por las señales, ¿cierto?, de la glándula pineal, y se crea energía, la energía se va acumulando en nuestras gónadas. Las gónadas sexuales, ¿cierto?, son los ovarios en la mujer y los testículos en el hombre. Y por lo tanto, ¿cierto? Esos son los vasos que se llenan y luego que si no se utilizan, se rebalsan, se produce la polución nocturna. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, a través de un proceso respiratorio, movilizar, ¿cierto?, esta energía creadora en el cuerpo y a través de estos dos canales que se llaman Ida y Pingala. Ida y Pingala son dos canales que están aquí, ¿cierto?, como aparecen ahí dibujados, formando un 8. En realidad es más que un 8, pero siempre se habla de un 8, ¿cierto?, que se forma acá en el proceso de esta configuración de estos dos conductos. Bien, ¿qué es lo interesante? Este pranayama es muy sencillo. Se llama Ham Sah. Se pronuncia la H final del Sah como J y la H inicial del Ham como J también. Ham Sah. Ham se pronuncia, ¿cierto?, mentalmente, y el Sah se pronuncia exhalando el aire. Entonces, el ejercicio inicialmente es así. Uno mentalmente hace el Ham y luego sube y hace el Sah cuando bota la energía. Entonces, lo que vamos a hacer es primero entender el Ham Sah. El Ham, ¿cierto?, se inhala
y el sac se exhala. Sac, sac, sac. Bueno, esto es lo primero. Lo segundo, podemos comenzar, ¿cierto? Hay un orden, pero no quiero que se queden clavados con el tema del orden para que no se confundan. Si yo me tapo la fosa nasal izquierda, yo, ¿cierto? Hombre, visualizo desde, como va a quedar despejada la derecha, la fosa nasal derecha, visualizo desde mi testículo izquierdo que sube la energía y va, ¿cierto?, hasta la raíz de la nariz, ¿cierto?, de la fosa derecha, de izquierda a derecha. Al intercalar, ¿cierto?, al cambiar al lado, ¿cierto?, a presionar el lado derecho, queda la fosa nasal izquierda habilitada y yo parto en el lado del testículo derecho. Cambio, parto ahora en el otro. Bueno, se va intercalando. Lo que voy haciendo, ¿cierto?, con este ejercicio es que estoy movilizando desde Ida y Pingala, ¿cierto? Estoy levantando la energía y la estoy movilizando. Los pranayamas son ejercicios antiquísimos. Esto no lo inventamos nosotros, esto siempre ha existido como herramienta para movilizar la energía creadora sexual. Entonces, cuando uno, este Hamsag lo puede hacer a diario, ojalá lo haga uno a diario si es soltero, si es casado también, o casada, o soltera, siempre que no tenga o no esté practicando el suprasexo es idealmente practicar esto. Primero porque uno está haciendo realmente una movilización distinta de la energía sexual y está logrando llevarla y movilizarla en el cuerpo, impidiendo que se acumule, ¿cierto?, en el vaso, en las gónadas y se pierda. Eso habla de una persona que realmente desea utilizar esta energía sexual de manera positiva y creadora. Cuando las personas no están, ¿cierto?, en esa posición, en esa búsqueda, la verdad que les importa nada, les da lo mismo, ¿cierto?, si tienen poluciones, no, evidentemente no les interesa. Entonces, esta energía creadora sexual, ¿cierto?, que la crea, ¿cierto?, la glándula pineal, llega hasta nuestras gónadas sexuales donde ¿cierto?, se logra madurar. Cuando nosotros hacemos este ejercicio, estamos realmente lo que se conoce, ¿cierto?, como, ¿cierto?, iluminando nuestro cerebro con nuestra energía sexual. Idealmente hacerla en la mañana, a esa hora de las 4 o 6 de la mañana, como se conoce la hora de la ambrosía, en donde está todo el ambiente tranquilo, ¿sí?, donde está toda la situación, ¿cierto?, del día está calmo. Ese es el momento más propicio, ¿cierto?, para hacer esta práctica. Pero si yo me siento, ¿cierto?, por alguna razón estimulado, ¿no?, siento, ¿cierto?, agitación en mis gónadas sexuales, haga uno la práctica. Si yo siento deseo de hacerla antes de dormirme, hágala antes de dormirse. Si despierto con un sueño erótico porque hay una impresión que no logré transformar, voy y hago la práctica. Es decir, va a depender de mi propio anhelo de cuidar mi energía sexual y eso es lo que importa, que exista, ¿cierto?, ese verdadero anhelo, ese verdadero deseo de poder cuidar la energía. Cuando una persona está interesada en esto, va a empezar a practicar cada vez que sea necesario y va a tener, ¿cierto?, consigo esa energía y la va a poder conservar por muchísimo tiempo. Esto le va a dar cuenta, ¿cierto?, de una claridad mental, de una lucidez y de una tranquilidad que probablemente muchas veces uno no vive cuando está soltero o cuando no está practicando, ¿cierto?, el sexo, porque la práctica, el sexo o la energía sexual es la que en realidad, ¿cierto?, agita mucho nuestro ánimo. ¿Ok? Bien. Vamos a ver otro aspecto que tiene que ver con lo que se conocen como lugares
y las larvas. Esto es bien interesante también porque nosotros en realidad nos vamos a encontrar que la psiquis, nuestra psiquis, ¿cierto? Cuando nosotros generamos fantasías de tipo sexual, imágenes sexuales, o cuando practicamos el acto sexual con fornicación, con eyaculación, lo que estamos haciendo es generar, ¿cierto? Unos entes que se conocen como larvas. Larvas, ¿cierto? Sexuales. Estas larvas estimulan al sexo de otras personas, es decir, le provocan una agitación sexual a otros. Entonces, si uno va a ciertos lugares, se va a encontrar con un sinnúmero de estas larvas. Estas larvas actualmente se ven como ojitos pequeñitos, uno los ve a veces, ¿cierto? En los suelos, en los pisos, astralmente, bajo las camas, en las repisas, en lugares distintos, ¿cierto? Ve estos ojitos. Son larvas. Y esas larvas lo que hacen, ¿cierto?, es estimular nuestra sexualidad. Entonces hay lugares que están cargados con esas larvas. Los teatros, como dice ahí, los cementerios, los prostíbulos, las residencias, es decir, lugares, ¿cierto?, de habitación, moteles, hoteles, discotecas, iglesias, cines eróticos, son lugares de todo cierto tipo. Uno no se imagina, hoy día uno tiene, ¿cierto?, existen los pubs, ¿cierto?, existen los cafés con piernas, como le llama la gente, ¿cierto? Bueno, hay lugares de todo tipo. ¿Por qué estos lugares producen muchas larvas o se producen muchas larvas ahí? Porque evidentemente la energía que una persona si va a un prostíbulo no es que vaya a confesarse, ¿no? ¿Cierto? Que lo que va es al sexo. Y todo el ambiente ahí es sexual, pero todo. Si va a un motel, todo lo que ahí ocurrió y ocurre es en relación al sexo. Si va, ¿cierto?, a una discoteca, etcétera. Y así se va a ir dando cuenta que en realidad es la misma psiquis la que va cargando los lugares con larvas. Entonces, ¿qué pasa con las larvas? Las larvas, al que va allá, se le encaraman, se le suben, y obviamente, ¿cierto? Uno no solamente allí, por si está ahí por alguna razón, se le va a cargar, ¿cierto?, el cuerpo uno astral de larvas, sino que uno se lleva esas larvas a su propia casa, a su propia habitación, a donde uno vive. Y claramente eso uno lo va a sentir. Ustedes se van a dar cuenta en su propia práctica que uno si va a lugares, inclusive uno hasta hay plazas. Uno puede ir a una plaza y esa plaza puede estar cargada de larvas y uno ni se entera. Claro, después uno, si es que se le cargaron larvas, empieza a tener toda una serie de activación sexual y sí, pero qué raro. Y luego se da cuenta, claro, pues si en las plazas la gente tiene sexo, así, pero se masturban y tienen toda una locura ahí, ¿cierto?, en relación al sexo. Obvio que hay larvas que se diseminan y quedan ahí, ¿cierto?, en ese lugar. Muchas veces uno con su propio trabajo psicológico se va activando, ¿cierto?, el olfato y logra reconocer lugares. Aunque no vea las larvas, por olfato sabe que ese lugar está denso, está pesado, está, ¿cierto?, con una carga. Probablemente hay larvas ahí y por lo mejor sea, ¿cierto?, no seguir en ese lugar y retirarse. Eh, ¿Qué pasa si yo me cargué de larvas? Entonces lo que necesitamos es aplicar esta herramienta. Esto, ¿cierto?, en una baldosa, como esta cuadrada, ¿cierto?, más o menos de 50-50, 30x30, en fin, no tiene que ser tan grande necesariamente, porque una baldosa aquí es para que en realidad no se disemine, porque esto se va a quemar. Se hace uno la figura, ¿cierto?, de esta cruz. Esta es una forma de una cruz, ¿cierto? Es una cruz conocida, quizá uno tiene cierta, ¿cómo se llama? Eh, Como imagen preconcebida, pero en realidad, ¿cierto? Lo que está viendo uno aquí es una cruz que le permite a uno, ¿cierto?, hacer el trabajo, la suástica, que le permite en el fondo producir una movilización de la energía, de las larvas en este caso. Esa cruz se llena, ¿cierto?, se dibuja con azufre, azufre en polvo, azufre en flor, como se llama. Eso lo encuentra hasta donde venden plantas, venden azufre. En las ferreterías más de barrio, en fin, en todos esos lugares encuentra, ¿cierto?, ese azufre. Ese azufre, ¿cierto?, se dibuja esta suástica y con eso, ¿cierto?, la llena luego le dibuja, ¿cierto?, alrededor le pone alcohol.
y luego uno esto lo enciende. Esta suástica se va a encender, ¿cierto? Y al encenderse, y uno empezar a pasar por sobre esta palmeta, ¿cierto? Que tiene uno ahí encendida, todas las larvas que uno cargue van a empezar a caer y se van a empezar a quemar. Inclusive se produce como que empieza a crepitar, empieza a sentir uno y a ver, de hecho el fuego cambia de color, cuando uno está muy cargado se va poniendo cada vez ciertos distintos colores y empieza a crepitar más. Es muy notorio que está cargado uno en ese instante con larvas. Y todo esto, ¿cierto? Si lo hace, lo va haciendo cantando el Belilín, que es este mantra, ¿cierto? Esta conjuración que nosotros enseñamos en el curso. ¿Ok? Entonces, ese proceso lo va a hacer uno con tal de poder bajar todas las larvas que se puede haber, ¿cierto? Llevado o cargado. Si uno lo quiere, puede usar también el azufre en flor en los zapatos, ¿cierto? Todos los días en la mañana, así como se pone talco quizás, ponerse una pizca muy poquito, con un poquito basta, para que no se le suban las larvas a uno si es que se pone, ¿cierto?, en los zapatos, de tal forma de que donde sea que uno va, a veces uno va a estar en la locomoción colectiva, pasan cosas, si uno va a donde vaya, va a estar, ¿cierto?, con esta azufre. Eso respecto a los lugares y las larvas. Bien, fíjate, otro elemento que nos puede llevar a las poluciones, en este caso a las caídas sexuales, derechamente. Porque aquí hablamos de la falta de concentración en la práctica del sexo. Cuando nosotros, ¿cierto?, buscamos hacer este trabajo, estamos dándole una connotación muy valiosa al sexo. La mayoría de las personas ha vivido el sexo, lo vive y lo vivirá como diversión. Cuando uno va comprendiendo el valor de su sexualidad y la quiere poner en valor, la quiere, cierto, poder resaltar y darse cuenta que ahí está el camino de la transformación, empieza a valorar lo que hace. Entonces, hay varios pasos que hay que tener en cuenta para poder uno, cierto, evitar que en la práctica sexual venga la caída sexual. Lo primero es que siempre se debe pedir ayuda, asistencia al padre y la madre interno de uno. Eso siempre, siempre hacerlo antes de la práctica del sexo. Si uno ya, cierto, está definitivamente metiéndose por el camino de la transmutación sexual, que esa es la invitación, que cada uno empieza a vivir en su propia experiencia con su pareja, es que debe hacer siempre las conjuraciones del Belilín y el círculo mágico en el lugar donde va a practicar, que es la alcoba, ¿cierto? Es la propia cama de uno en donde uno va a practicar, ¿cierto?, con su pareja. Siempre, porque si no la hace, ¿cierto?, queda expuesto a ser realmente atacado y esto lo va a poder experimentar no para bien. Y la idea es que comprenda uno que empieza uno a caminar en dirección opuesta a lo que lo hace la mayoría de las personas y sobre todo, ¿cierto?, Eh, todas estas fuerzas que existen y que van a intentar muchas veces echarlo abajo. Y por eso es tan importante aprender muy bien la conjugación del Belilín y el círculo mágico, hacerlas. Y como decíamos hace un rato también, conocer muy bien la conjugación de Júpiter. Muy importante es que estas prácticas se hagan con mucha concentración, es decir, con la conciencia total y plena en lo que estamos realizando. ¿Sí? Si la atención nuestra no está en la práctica y está pensando que el negocio, que el trabajo, que la persona que vi, con el que hablé, que la que me gustó, con el que me atrajo, listo. En ese instante, ¿cierto? Lo que está atrayendo justamente es la posibilidad de una caída sexual, por no estar concentrado en lo que está. Es muy importante estar muy concentrado en lo que hacemos, en el día, en la vida y en el acto sexual sobre todas las cosas. Es muy importante que esa concentración esté en los propios órganos sexuales, en el propio trabajo, en la propia columna de uno cuando va haciendo la imaginación y la visualización del ascenso de la energía. Tiende uno a identificarse con el sexo opuesto, con la pareja, identificarse con el cuerpo, con las formas, con el tacto, muchísimo. Porque el tacto, ¿cierto? Uno lo utiliza para producir el encender el fuego, más sin embargo, muchas veces si no está atento, no está concentrado, se produce, ¿cierto?, una sobreexcitación a través del tacto.
que no es necesaria, evidentemente, y eso lo puede llevar a uno a la caída sexual. Otro aspecto importante, que es que nosotros hemos sido educados a hacer el sexo peor que los animalitos, literalmente peor. O sea, las uniones cada vez son más rudas, ¿cierto? Más grotescas, más, ¿cierto? Nefastas. ¿Qué vamos a decir, ¿cierto? De las prácticas infrasexuales. Prácticas infrasexuales como el sexo oral, el sexo anal, ¿cierto? La masturbación quedan absolutamente fuera de esta, ¿cierto? Práctica. Absolutamente fuera. Y por lo tanto, uno va a ir buscando y tendiendo a hacer una unión sexual suave, armoniosa, ¿cierto? Que permita que los cuerpos ¿cierto? Se logren encontrar de manera, ¿cierto? En comunión, en la búsqueda de un trabajo, de un desarrollo espiritual. Esto hace que la misma práctica sea extremadamente distinta a lo que quizás hemos vivido y por lo tanto sea también muy bonita, muy valiosa, muy atractiva, porque en realidad empezamos a conectar con una forma de la sexualidad que quizás muchas veces hemos sentido que sí es la correcta, mas sin embargo no siempre hemos tenido quizás la oportunidad de experimentarlo. Cuando una pareja se permite vivir esta sexualidad, va a empezar a disfrutar del acto sexual de una forma muy distinta y se va a propiciar caricias, cuidados y atenciones muy distintas porque justamente va entendiendo el valor de cuidarse también allí como pareja. Y por lo tanto los movimientos, ¿cierto? Y lo que se va realizando también tiene otra energía. Ese es ¿cierto? Uno de los aspectos importantes en la práctica. El lugar donde practicamos el suprasexo debe ser un lugar que esté en condiciones adecuadas. Debe estar limpio, debe estar, ¿cierto? Ventilado, debe ser agradable, no con olor a cierta humedad o a encierro, ¿cierto? Desagradable, no tiene que ser un lugar agradable. Es donde nosotros vamos a realmente estar ante el altar, ¿cierto? La cama se transforma en el altar, en donde se realiza, ¿cierto? La máxima comunión entre lo humano y lo divino, porque a través, ¿cierto?, del acto sexual que es humano, muy, muy de la materia, lo que buscamos es lograr conectar nuevamente con esos aspectos superiores de nuestra divinidad. Y por lo tanto, ¿cierto?, debe estar las condiciones. Cuando nosotros hacemos la práctica del acto sexual, lo que es siempre recomendable comprender que vamos a ser asistidos. Y recomendable es invocar esa asistencia a los maestros de la logia blanca, ¿cierto? Para que nos ayuden, porque ellos nos van a asistir. Y esa asistencia, ¿cierto? Evidentemente también requiere que el lugar esté en condiciones. No llega físicamente nadie, que quede muy claro, no. Esto es, ¿cierto? Astralmente se produce en la presencia de maestros que nos van a ayudar. Cada uno en su experiencia lo va a poder vivir. Nosotros, ¿cierto? Estamos y venimos todos venimos del mundo de la fornicación y de la locura del sexo, del mal uso de la energía sexual. Todos, aquí, todos hemos tenido información y formas de entender la cosa sexual de una forma distorsionada. Cuando una persona ya quiere salir de allá, de esa historia y empezar ese uso del suprasexo, de la energía sexual de manera creativa, entonces se da cuenta de que realmente, inclusive hasta el colchón donde ha practicado, ¿cierto?, la fornicación, ya no le sirve. Y recordar, ¿cierto?, que también ahí quedan las larvas de todo lo que fue esas formas del sexo, ¿cierto?, del infrasexo. Por lo tanto, lo que se requiere muchas veces es renovar colchón, ¿cierto?, y todo lo que significaba esas formas, porque ahí está cargada también esa energía. Nosotros, ¿cierto?, comprender que todo este trabajo está asociado con la logia blanca y con la magia superior y que evidentemente nosotros necesitamos hacernos de una comprensión gradual, no es algo inmediato, de que para poder obtener los mejores resultados necesitamos darnos las mejores condiciones. Y nosotros, ¿cierto?, muchas veces por desconocimiento estuvimos en prácticas de infrasexo o estuvimos, ¿cierto?, queriendo simplemente el placer por el placer, pero poco a poco nos vamos dando cuenta que justamente esa energía es la que nos estaba retrasando y tirando hacia atrás e impidiendo nuestro desarrollo espiritual.
Cuando una persona empieza a buscar la transformación interior y a usar sabiamente su energía, entonces se da cuenta que hay muchos elementos que deben dejar de existir, porque justamente, ¿cierto? Estos eran los que le estaban impidiendo su propio avance. Cada lugar donde uno practica el sexo debe ser realmente dedicado para eso, debe ser cierto cuidado como tal, y no se va a ir a acostar muchas veces a una cama que no es la propia, no va a ir a utilizar lugares que son de camas donde se acuesta gente que uno no conoce, hoteles, moteles, ciertos lugares de toda índole, porque sabe uno que realmente allí se practicó con toda certeza infrasexo y están cargadas, ¿cierto?, de estas larvas que le van a llevar, ¿cierto?, a la práctica, ¿cierto?, de infrasexo. Por lo tanto, lo que se necesita comprender es que el cuidado de la energía sexual es algo integral, es algo que no solamente se vive como una idealización del sexo, no, es algo que en realidad va a empezar a ser el centro, el eje de nuestra intención. No existe el desarrollo espiritual si no es porque uno logra la castidad y decir, no perder jamás su energía sexual. No existe un solo maestro de la logia blanca, por favor. Reflexione uno. No existe ni un solo maestro de la logia blanca que sea fornicario. No es posible. Y por lo tanto, si uno de verdad anhela el desarrollo de su espíritu, anhela la transformación total, debe ser capaz de alcanzar ese estado en donde no se pierde nunca más la energía sexual y en donde, cierto, es la misma energía la que lo va a llevar a uno a su transformación total. Si tienen preguntas, dudas, inquietudes respecto a este tema, que es de mucha importancia para el que realmente anhela su cambio, por favor, háganlas, planteenlas ahora esas inquietudes para que las podamos aclarar. ¿Sí? Nosotros, ¿cierto? En nuestro propio trabajo vamos a poder, a través de la experiencia, darnos cuenta de que son muy pocas las personas realmente, genuinamente interesadas en esa transformación interior. Muchas personas lo pueden declarar con sus palabras, pero no todo el mundo está interesado en transformarse internamente de manera real. La mayoría quieren los placeres, pero no quieren cierto, o sea, quieren los, ¿cómo se llama? Se dice, quieren los frutos, pero no quieren hacer el trabajo para obtener esos frutos. Catherine, tienes una pregunta. Sí, hola. Hola, Catherine. Tengo varias preguntas. Ah, qué bueno, vamos. Aprove- Aprovechando el instante. Sí, Em, la primera pregunta es con las identificaciones y que lo llevan a las poluciones nocturnas. sí, Eso quiere decir que una persona puede tener un sueño que no sea erótico y como estuvo así como identificado, no sé, con la codicia y la ira, la energía se le puede salir. ¿Algo así? se debilita la energía sexual, se debilita con la identificación, y cuando se produce eso, ¿cierto? Y tal vez no está practicando el arcano en su vida cotidiana, no está emparejado, entonces, ¿qué pasa? Y esto es bien interesante comprenderlo. La energía sexual, cuando se debilita, tiene una mayor facilidad para perderse, porque como nosotros venimos, ¿cierto?, del mundo de la fornicación, nos hemos entrenado a perder la energía sexual. Entonces, los esfínteres no están cerrados, están relajados. Y eso impide, o más bien dicho, permite que se pueda perder fácilmente la energía sexual solamente por estar identificado. Y por lo tanto, esa energía, al estar debilitada, se escurre prácticamente sin mucha dificultad. Por eso es que nosotros, ¿cierto?, al entrar en identificación, debilitamos la energía. Si nosotros empezamos a no identificarnos con las peleas, las discusiones, los problemas de la vida, que cómo resolvemos esto, y uno está ahí enfrascado en todo eso, lo que hacemos es que nuestra energía se empieza a, ¿cierto?, a fortalecer. Y de hecho lo nota mucho uno porque la energía ya no tiende a salir, sino que se queda con uno. Cuando uno empieza ya a practicar el arcano y pase el tiempo y logre, ¿cierto?, sostenerse, se va a cerrar el esfínter completamente, el esfínter de la energía sexual, el esfínter sexual, y ya esa energía no sale más. Y eso es extraordinario, porque ya realmente no lo bota nada, no se va a perder más. Pero eso se logra ya después de un tiempo de práctica de magia sexual. Eso, Karen.
Ya. Muchas gracias. Bueno, Y tengo otra pregunta. a ver, Es con respecto a los lugares em, y las larvas. Por ejemplo, si una persona vive cerca donde hay discoteca y todo eso, y empieza a hacer limpieza en su casa, pero hace la suástica, y resulta que la suástica siempre le sale negra y cada vez mucho más negra. ¿Tiene que seguir haciendo la suástica o ya necesita un exorcismo? claro. Bueno, hay un indicador ahí, ¿eh? Hay un indicador de que hay algo que está bien pesado nomás. Mira, eh, hay algo que ocurre, sobre todo en los lugares que son muy, los edificios. Hay mucha como aglomeración, eso, esa es la palabra. Eh, Nos pasó en una ocasión con mi mujer, ¿cierto? Con Pía, que en un lugar donde nosotros vivíamos en un condominio y al principio era muy bien, normal, no pasaba nada, ¿cierto? El entorno era muy tranquilo, pero luego empezaron a llegar vecinos que tenían un sexo de estos alocados, ¿cierto? Con gritos y con toda la historia. Eso era muy pesado para nosotros, o sea, había para ellos no. Y luego se empezó, por alguna razón se sentía siempre el entorno, no solamente ya los vecinos, que eran los vecinos, me parece, de arriba, me acuerdo, pero luego empezamos a sentir que empezó a llegar mucha gente distinta y situaciones, todo ese lugar ya perdió toda esa calma que se vivía. Bueno, nosotros ya evidentemente no vivimos ahí, pero claramente eso que pasa en estas casas y estos departamentos que están todos pegados uno al otro, es muy fácil que las experiencias de unos y otros empiecen a estar todas mezcladas. Las larvas y todas las formas en cómo se vive el sexo, ¿cierto? Alteran todo el entorno. Y eso es lo que muchas veces hace que en realidad ya uno busque al final una salida a otro lugar, ¿cierto? Cambiar de casa y ya, dice, ya esto ya no se puede llevar adelante. Entonces, yo pensaría que más que una discoteca, que sí, ¿cierto? Puede estar cerca y provocar cosas, también es todo el entorno más cercano inclusive que uno puede estar teniendo. No sé realmente el caso particular de lo que tú preguntas, Catherine, pero en la práctica uno tiene que mirar también eso. Las paredes, uno está separado de una casa por un muro así, que no supera o de otra habitación, ¿cierto? A veces son más anchos los muros, pero en la práctica eso, la alarma y toda la energía, la locura del sexo está... Nosotros sentíamos los gritos y los quejidos de las otras personas. Eso, o sea, uno escucha eso y se le activa a uno su mundo interno. Entonces, hay que estar muy, muy atento a eso y a veces uno le tocan otras medidas. Entonces, probablemente pueda ir por ahí. Por eso es tan importante hacer el belly lean, el círculo mágico, y hacer la limpieza mientras no sea cierto que uno pueda resolver de otra manera esa situación, Catherine. Sí, Ya. Eh, bueno, sí, eso ya lo había entendido mejor, pero si es una casa nueva, así ya es una casa, no es un departamento. bueno, evidentemente, si hay una condición distinta, habría que ver. Mira, hay situaciones que uno no logra completar o comprender completamente, pero hay que mirar qué es lo que en ese lugar hubo o ha habido, porque las larvas se quedan en los lugares. Si es una casa que está nueva, que no ha tenido historia, bueno, maravilloso, pero ¿qué hubo en ese lugar? No sé, tal vez hubo un teatro, se echó abajo un lugar, de estos que mencionábamos, una discoteca, por ejemplo. Bueno, hay que mirar, hay que investigar un poquito para un poco entender si es que está ese nivel de densidad que tú estás mencionando, probablemente hay algo, y no sea algo quizás tan liviano, porque si cada vez que hacen la suástica se quema una cosa oscura, o está uno muy cargado, que no lo podemos descartar, o hay algo además adicional en el lugar, ¿sí? Ya, Eso. muchas gracias. Gracias. Y me queda la última Dale. pregunta. Sí, por favor. Por ejemplo, cuando uno está estudiando, no sé,
un yo de la lujuria, ¿sí? y va y se identifica con el estudio y empieza a tener, se coloca en actividad, claro, el centro sexual, uno ahí tiene que rápidamente sublimar. No Sí. o sea, uno tiene que pedir muerte a eso, obviamente, y sublimar. No dejar que eso se... Oh, claro. Sí, es que, mira, cuando nosotros hacemos estudios de estos yoes, uno tiene que estar muy atento, sobre todo en estos estudios de la lujuria, de la ira, que son yoes pesados, y por eso es importante hacerlos conjurando, es decir, haciendo el Berlín, el círculo mágico, orando, porque esto se hace orando, ¿cierto? Con la Madre Divina ahí al lado, tomado de la mano, porque ahí uno se está metiendo en las profundidades de la psiquis de uno. Evidentemente, si se me pasó y me estoy identificando, eso hay que meterle ya muerte y claramente también el proceso de la sublimación si me está logrando excitar de una manera, ¿cierto?, que es peligrosa, claramente. O sea, cualquier excitación es peligrosa, cualquier agitación de nuestros órganos es riesgosa en términos de la pérdida de energía. Entonces, uno se está ahí poniendo en una situación de riesgo respecto a la energía, pero claramente hay acciones que tomar inmediatamente, como las que tú dijiste, muerte de los yoes y sublimación instantánea. Y hay que mirarse mejor respecto a cómo está llevando quizá el estudio, eh, porque se está identificando con lo que está haciendo. Porque hay algo que está pasando y que se está identificando mucho. Ah, ya, ya, muchas gracias. Ahora sí se terminó la ronda de preguntas. Bueno, Catherine, muy bien. Esa es la idea, que se nos aclaren las preguntas. Aquí Marcelo dice, tiene dos preguntas. Dice, ¿hay otros pranayamas que se puedan practicar? Sí, hay un pranayama que se llama el pranayama egipcio. Eh, es bastante similar, no es tan distinto. En este instante, ¿cómo es el pranayama egipcio? Mira, es que se utilizan mantras, ¿cierto? Yo prefiero que en el grupo lo podamos compartir para que se pueda entender mejor, porque ahora no lo tengo tan fresco el recuerdo, Marcelo, pero lo vamos a compartir, ¿vale? Ese pranayama egipcio también es muy bueno, ¿ok? Luego dice, ¿cómo identificar lugares que tienen larvas? Buena pregunta. Mira, eh, un poco el listado que decíamos, ¿cierto? Las larvas, si yo voy a la casa de alguien, probablemente yo no voy a saber si hay larvas de este tipo, pero sí hay que tener cierta certeza. Todos tenemos los yoes de lujuria. Y la gran mayoría de las personas no los está trabajando. Por lo tanto, lo más probable, lo más seguro es que si yo voy a la casa de alguien, ¿cierto? Que normal, como cualquiera de nosotros podríamos decir, claramente podríamos estar, ¿cierto?, cargándonos las larvas de ese lugar. Pero hay otros lugares, y aquí es donde hay que tener la diferencia, que son congregación, donde se genera congregación de personas. Decíamos discoteca, pub, restaurante de estos ya nocturnos, ¿cierto? Lugares donde se producen espectáculos, shows, ¿cierto? Donde se junta gente, y sobre todo si se juntan en una onda, ¿cierto?, en torno a la lujuria. O sea, si uno sale de noche y va a un restaurante y anda todo el mundo medio cufifo, ¿cierto? Claramente no andan, como decíamos, ¿cierto?, rezando el rosario, ¿no? Están en la conquista, en el plan, ¿cierto?, de atraer a alguien, de irse a acostar, ya, ese lugar va a estar cargado de larvas, claramente. Y de hecho, ¿cómo se da cuenta de, a veces, Marcelo, uno muy claramente? Porque uno llega a ese lugar y a uno se le activa, ¿cierto?, la sexualidad y empieza a tener ciertas impresiones fuertes respecto al sexo. Rápidamente uno dice, no, aquí esto no está buena la cosa. Y uno lo empieza a percibir. Poco a poco, como decía, cuando uno empieza a trabajar sus yoes, a eliminar sus propios yoes, uno despierta cierta sensibilidad y muchas veces se da a través del olfato. Uno empieza a oler un poco la diferencia entre lugares que son muy agradables, lugares habitualmente la naturaleza no tiene ninguna de estas lugares, naturaleza digo, ¿no? No una plaza, una plazoleta, un lugar así, no, sino que la naturaleza, ¿cierto? El mar, lugares donde hay mucha relación con lo vivo, con lo orgánico, natural,
No existen estas cargas, pero si uno va a lugares que sí hay aglomeración de gente, es muy probable que sea un concierto, ¿cierto? A un mall. El mall tiene unas cargas vinculadas con la codicia, con la cosa visual, con la, ¿cómo se llama? Los yoes de la, ¿cierto? De esta cosa estética, de la compra, el yo, ¿cierto? De la adquisición, todos estos yoes que están en esta energía. Uno irá poco a poco, ¿cierto? Discerniendo un poquito esto, pero para descubrir los lugares, ¿cierto? Que tienen larvas, la verdad es que uno va a tener que desarrollar sus propias capacidades. Cuando uno empieza a eliminar los yoes, se le va a empezar a activar la intuición. Y muchas veces, la intuición le va a avisar. El ser nuestro se comunica con nosotros a través de la intuición. Pero, y esto es muy importante poner en cuenta, para que la intuición se active, nuestro centro intelectual tiene que estar receptivo, tranquilo, no generativo, ¿cierto? Es decir, tenemos que estar descubriendo nuestros yoes y eliminándolos permanentemente, de momento en momento, de instante en instante, y nuestra intuición, ¿cierto? Que siempre nos habla, la vamos a poder oír. Y esto nos va a avisar. Esto es muy seguro que así ocurre, Marcelo. La misma intuición le dice a uno, salga de acá, váyase para otro lugar y lo va guiando, ¿cierto? De una manera muy, muy precisa, sin ninguna duda, pero sin ninguna duda. Así que esa sería una forma muy efectiva, Marcelo, para nosotros poder realmente empezar a caminar con certeza. La intuición es una súper, súper facultad que debemos desarrollar. La única condición es estar muy tranquilos, concentrados y eliminando todos los yoes, pensamientos, emociones, deseos que nos aparezcan. Y ahí, ¿cierto? El corazón nos va a avisar de lo que debemos hacer. ¿Se entiende, Marcelo? Gracias, dice Marcelo. Bien. No sé si hay más dudas, inquietudes, ¿sí? ¿Les ha quedado claro entonces todo el proceso? Está Carolina, Claudia, Juvenal, Catherine, Marcelo, Pía, Santiago. Muy bien. Ya pues, ve, este es un tema bien espinudo, la mayoría huye. Esto pasa siempre, ¿cierto? Estos temas son muy importantes, pero siempre hay que comprender que mucha gente no quiere, piensa que el desarrollo espiritual no tiene nada que ver con lo sexual y están absolutamente ligados. Bien, vamos a hacer una práctica, como dijimos, de sublimación. Esto es para que tengamos un poco la experiencia y también para que podamos nosotros arraigar la misma práctica, es decir, que la podamos empezar a entender cómo es que se hace para hacerla, para efectuarla, para, ¿cierto? Nosotros no quedarnos con la teoría solamente. Entonces, vamos a ir a la imagen que es la que estábamos utilizando, ¿cierto? Para poder realizar la práctica. Bien, si ustedes quieren, pueden participar, si no, ¿cierto? También pueden salir de la actividad. Esto no es, bueno, nada es obligación en la práctica. Bien, pues, práctica, vamos a ponerla acá. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Uno se va con la mano derecha, ¿cierto? Vamos a poner el dedo, presionar aquí, la fosa nasal izquierda, y con el pulgar la derecha. Vamos a hacer solamente esto, ¿sí? Con la columna recta. Vamos a hacer el belilín, círculo mágico, la oración. Y luego vamos a hacer unos minutitos solamente de pranayama, unas cuantas pasadas, ¿cierto? Porque lo que importa es que nosotros comprendamos que cuando presiono el lado izquierdo, me queda abierta la fosa nasal derecha. Por lo tanto, parto de mi gónada izquierda para terminar en la derecha. Después presiono la derecha y parto
de la izquierda, perdón, de la derecha y termino en la izquierda. ¿Se va entendiendo? Eso es lo importante, que se comprenda ese orden que estamos haciendo. Solamente para poder, ¿cierto?, experimentar. Entonces, recuerda que se inhala y se hace el ham, y se exhala, ¿cierto?, haciendo el sag. Si te cuesta este cambio de la, ¿cierto?, de la fosa nasal derecha a la izquierda, nasal derecha, izquierda, quédate solamente con el ham sag. No te compliques. Lo que importa es comprender que el ham es mentalmente y el sag es para expulsar. Es cortito el sag. El ham dura desde que yo inhalo, hago todo el recorrido, ¿cierto? Desde mi fosa nasal, ¿cierto? Que tengo abierta hasta la gónada y luego la expulso. Y el sag es, ¿cierto? Lo que verbalizo, cortito pero fuerte, es intenso. ¿Se entiende hasta ahí? ¿O está muy complicado? Por favor, díganme, levanten un dedo, hagan una manifestación, algo va a entender. Juan dice que está bien, Catherine está bien, perfecto. Bueno, ya que Juan y Catherine nos dicen que está entendido, vamos a seguir. Recuerda, tapamos primero, ¿cierto? Aquí. Y vamos a seguir así, ¿cierto? Por unos minutos, unos 5 minutos aproximadamente. Esto va a ser suficiente para movilizar nuestra energía sexual. Bien, pues, Belilín, círculo mágico, oración, y nos vamos a hacer el pranayama. Columna derecha, ¿cierto? Cómodos, bien sentados. Belilín, Belilín, Belilín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, 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 Belilín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, 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 Belilín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Padre mío, Señor mío, Dios mío, le ruego, le suplico con el alma y el corazón, si es su voluntad, ordene a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y formar un círculo mágico de protección alrededor de esta casa, para así hacerla libre de todas las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo.
Padre mío, Señor mío, le ruego, le suplico su ayuda para sublimar mi energía sexual completamente, llevándola desde mis gónadas hasta el cáliz. Madre divina, guía, protege mi energía sexual. Mano derecha, pulgar, índice. Parte con el índice e inhala por la fosa derecha. Inhala con el ham, exhala con el sah.
Agradezca cada uno con sus palabras mentalmente a su propia divinidad. Bien, la idea es que hayamos logrado capturar la esencia de esta práctica y percibir sus beneficios. Cuando la vamos haciendo a diario, vamos a ir obteniendo beneficios importantes, sobre todo en la claridad mental, sobre todo en sostener la energía con nosotros, sobre todo en la determinación. Esto hace mucha diferencia. Esto hace mucha diferencia entre una persona que está decidida a despertar su conciencia versus una persona que solamente es una idea, es como una cosa simpática, chora, ¿cierto? Que es atractiva. Cuando una persona se pone, ¿cierto?, a practicar a diario y va cuidando su energía, realmente va teniendo una diferencia que va a ser gravitante para su propio trabajo interior. ¿Ok? Así que esto solamente es de experiencia, es de lograr, ¿cierto? Nosotros poder tener el, en los hechos, en la práctica, una comprobación del trabajo. Esta ha sido la clase de hoy. Si tienen preguntas, tal vez de la misma experiencia de la práctica o de lo que tratamos, las pueden plantear para que cerremos, si no, la actividad de hoy día. Si las tienen las dudas, las pueden plantear, las pueden explicar. ¿No? ¿Está todo claro? Lo vamos entonces a dejar hasta aquí. Vamos a compartir en el grupo también la otra práctica, ¿cierto? Para poder tener el otro mantra, en este caso el otro pranayama que preguntaba Marcelo. Sí, la idea es que tengan todas las herramientas que se necesitan conocer. Bien, pues, don Esteban se sumó, parece que hace poquito. De verdad, gracias Esteban por el esfuerzo, el ánimo, mucha eh, ánimo, de verdad, muchas ganas de practicar se necesitan, así que el esfuerzo que se haya hecho Esteban está maravilloso. Gracias Catherine, Santiago, Caro, Juvenal, Marcelo, Esteban, con mi mujer Pía, ¿cierto? Le agradecemos a todos ustedes por su disposición y su anhelo. Seguimos entonces en las próximas actividades. Mañana sábado hay práctica. Si quieres participar a las 7, no te olvides, compartimos el enlace en el grupo y lo puedes hacer. Que estén muy bien, buenas noches y si Dios quiere nos vemos en la próxima actividad. Gracias. Gracias también, Caro, gracias Esteban, gracias Catherine, gracias Santiago, muy bien. Bien ahí el esfuerzo.